Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de Formando a Distancia. Yo soy Gabriela Quiroz y en nombre del área de formación a distancia les agradecemos por estar aquí. Hoy tenemos el placer de contar con la participación de dos grandes pilares de nuestra institución. Ellos son la doctora Carmen Reyes y el ingeniero Josu Rodríguez. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Hola Carmen, qué bueno que nos volvemos a ver, ya hacía tiempo que no nos veíamos. Yo me estaba acordando de cuando nos conocimos y recuerdo que en la prepa tú estabas en la trova, creo, yo estaba en la estudiantina o algo así. Desde entonces nos conocemos, ¿no? Por allá por finales de los 60 o algo así, ¿no? Yo creo que sí, Josu. Estábamos en la misma secundaria y preparatoria, pero a mí me da la impresión de que tú me recuerdas a mí, yo no te recuerdo tanto a ti. Y sí estaba en la trova, porque yo soy un poco mayor que tú. No te voy a decir cuántos años, pero soy un poco mayor. Y entonces lo que pasa mucho en las escuelas es que los que somos mayores tendemos a fijarnos menos en los menores, ¿no? Pero de donde me acuerdo perfecto de haberte conocido es cuando fue lo de junio de 1970. 71, 10 de 71, junio. el 10 de junio del 71, que estabas con Beto Garzón, ¿así es? Sí. Fíjate, ahorita me acordé de él, y entonces hicimos una reunión porque habíamos conseguido una grabación del evento y nos reunimos para ver si podíamos ir identificando a los jóvenes, ¿no? ¿Dónde estaban? A las personas que estaban desaparecidas. De ahí sí me acuerdo de ti perfectamente bien. Entonces digamos que sí fue entre los años 60 y los 70, o sea, un poquito de tiempo así. Yo me acuerdo tanto de eso de la estudiantina y de la tuna, como el 10 de junio, porque era una grabación que hicieron en algún lugar de la universidad sobre todo lo que había pasado el 10 de junio y ustedes, tú y Rodolfo estaban ahí, y ahí estuvimos un buen rato. Y luego nos volvimos a ver un día ya en el 95 o algo así, probablemente entre medio, pero que me avisaron, creo que fue Alejandro Moar, me avisó, oye, aquí hay una amiga tuya que no sé. Y ya subimos y ahí empezamos a trabajar y trabajamos ya de manera permanente en 97, 98, 99, 2000. Y entonces así fue como empezamos a trabajar juntos antes incluso de la idea de Centro Geo. Ajá. Tú me ayudaste mucho, te necesitábamos esa cosa. ¿Sí recuerdas eso? Sí, claro, y fue Alejandro Moar. Sí. Yo creo que Alejandro Moar te dijo, aquí está una amiga tuya, y ahí me dijo, aquí está un amigo tuyo. Y entonces tú estabas en la Semarnat, ¿era en esa? Sí, Semarnat. Semarnat, con P. Con P, Semarnat de pesca. Y entonces yo creo que te fui a ver a tu oficina y empezamos a platicar. Y pues yo traía toda la idea de los sistemas de información geográfica y del análisis espacial. Y tú me platicaste que tenías que hacer un sistema de información de recursos naturales. ¿Te acuerdas? Que estaba como en el reglamento. Claro. Entonces te dije, si quieres yo te ayudo porque yo traigo una metodología para hacer el diseño conceptual. Luego me enseñaste tu página web. Estabas haciendo unas cosas muy interesantes y yo creo que ahí sí empezamos Sí. No, nada más nos conocimos, empezamos a trabajar juntos, ¿no? Y de ahí me acuerdo dos cosas. Evidentemente, y te aviso, yo tengo el documento que se llama Marco Conceptual del Sistema Nacional de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Okay. que tú hiciste, bueno, o que hicimos, si se pudiera decir. Ahí lo sigo guardando porque ahí están ideas fundamentales del desarrollo. Y estando ahí, aprendimos, y es una cosa que todavía no se rescata como se debería rescatar, que en este caso, una persona como era Carmen Reyes, que es una investigadora, una doctora, esté pegada a una dirección general a lo largo de los años, logra unas sinergias y se logran resultados muy positivos. Ahí empezamos a hacer varias cosas, Carmen con su equipo que tenía y todo, y luego pues de repente, ya no sé cómo salió la idea de que querías hacer algo con una escuela o querías hacer el centro. Algo empezamos a platicar de eso, ¿no? ¿Tú te acuerdas cómo te llegó la idea de hacer el centro? Sí, yo creo que fue tal vez un poco cuando ya habíamos trabajado un tiempo largo, ¿sabes? O sea, ya nos habíamos compenetrado, ya habíamos hecho el diseño conceptual y todo esto,
yo tenía contacto con otros ámbitos del gobierno, ¿no? Como Petróleos Mexicanos o la Comisión Nacional del Agua, por mencionar algunos, el Instituto Federal Electoral, etcétera. Y lo que yo me percataba era de que el tema en el que yo me había especializado, porque pues sí, son temas muy especializados. Primero, sistemas de información geográfica, análisis espacial, cartografía, digamos que son los primeros temas que yo toqué base. Digamos, como cuando yo trataba de ayudar, como tú bien dices, en la administración pública, que no es un tema sencillo, ¿sabes? O sea, a veces me preguntan, oye, ¿cómo pasas de la ciencia básica a tener impacto en la política pública o en simplemente alguna acción, como era tu caso, que tenías que dar una estrategia para un sistema nacional de recursos naturales y medio ambiente? Pues no es trivial pasar de una concepción, de una manera de pensar o de estar trabajando en un ámbito teórico, allá que lograr que transite de manera tersa hacia una acción, ¿sabes? De la investigación a la acción no es tan directo. Entonces allí es donde yo, cuando trabajé en Petróleos Mexicanos y me pusieron un programa muy complejo, diseñé una metodología. Obviamente, pues ya traía yo el doctorado y traía... Pues yo solita no, siempre uno como científico siempre estás en colaboración con los demás. Siempre estás trabajando con alguien más, nunca estás solito. Entonces me di cuenta que en México no había gente que estuviera formando gente en cartografía, en sistemas de información geográfica y en análisis espacial, que como tú sabes, pues una escuela de pensamiento de geografía. Entonces empecé a pensar que valía la pena, yo creo que lo comenté contigo y con Alejandro en algún momento, debería de haber algún espacio. Y con Silvana Levy también, porque Silvana sí, como estaba de coordinadora del Colegio de Geografía en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras, con ella también comentaba sobre la cuestión de la educación. Y entonces decíamos, ¿cómo logramos, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió como hacer una asociación civil. Entonces empecé a pensar en una asociación civil y sí la platicaba con ustedes y estaban de acuerdo de la importancia que tenía ahora. ¿Cómo empezar? Pues no era fácil. Entonces empezamos a pensar más. Tampoco hay un espacio para investigación. Entonces, donde se genere conocimiento y donde haya innovación en estos temas. Entonces, como que allí se iba conjuntando, ¿no? El tener un espacio de investigación y un espacio tal vez de posgrado, ¿no? Lograr que hubiera gente que tuviera conocimiento especializado y que podría a su vez ese personal ir transfiriendo conocimiento a otros niveles educativos, ¿no? Entonces, de eso es de lo que yo me acuerdo. Si mal no recuerdo, de que parte de la discusión empezó a ser en ese momento si la ruta era una asociación civil. Ajá. O se podía buscar un espacio dentro de la red del Estado, ¿no? Entonces había como esas, o nos lanzamos tú y Silvana a hacer una asociación civil, o buscamos algún espacio en el servicio público, no sé qué. Exacto. ¿No? Y ahí fue donde, según recuerdo, un compañero tuyo, Alfonso Serrano Pérez Rojas, que no sé si podemos decir como les decíamos, pero un gran amigo, se empezó a dar una confluencia por ahí que se decantó hacia donde estamos ahora, ¿no? Pues sí, digo, yo sí me acuerdo muy bien, y a mí me parece a veces en este tipo de conversaciones sacar esos detalles, ¿sabes? Esos detalles adjetivos, porque a veces uno cuando acaba formalizando los procesos, esos elementos adjetivos se van olvidando y entonces no comunicamos realmente cómo fue el proceso. Pero la verdad fue así como que un día te acercaste a mí y me dijiste, Carmen, voy a ir a comer con el Pingüino, porque así le decíamos en la Facultad de Ciencias, luego le decíamos el doctor Pingüino, un investigador astrónomo muy egregio, y me dijiste, voy a comer con él, ¿no quieres venir? Y te dije, ay, sí, hace mucho que no lo veo, porque Alfonso y yo fuimos compañeros en la facultad. Entonces tú me dijiste, ¿no quieres ir a comer? Sí, vamos. Es más, me acuerdo a qué restaurante fuimos al CEP. Y entonces nos sentamos y yo iba como acompañante, digamos, porque iban un par de colegas más que iban realmente a platicar con Alfonso. En ese momento él era el coordinador de los centros científicos públicos de investigación del CONACYT.
yo estaba pues calladita porque había una conversación que había estos otros colegas científicos, ya traían, ya ellos estaban allí con un propósito. Yo realmente mi propósito era ir a ver a Alfonso y platicar con él. Y ya después de que lo escuché y estuvo diciendo, pues no, en este momento no hay dinero en CONACYT y así, etcétera. Entonces yo le dije, ya te escuché y lo entiendo. Y ya le platiqué de la asociación civil que estábamos pensando y de los temas que queríamos abordar en esa asociación civil y cuál era el propósito. Y bueno, yo eso no lo sabía y él me dice, es que Carmen, yo trabajé en DETENAL, entonces, que es la Dirección de Estudios del Territorio Nacional, que en algún momento dependió de la presidencia del siglo pasado y donde se hace el mapa topográfico unos 50,000 entre 1968 y 1988. Y entonces, pero él había trabajado ahí de joven, entonces entendía perfectamente bien de lo que le estaba hablando. Además, digo que era físico y astrónomo, pero sabía, porque había estado en las líneas de producción. Y le dije, ¿sabes que nadie está enseñando cartografía o sistemas de información geográfica, así análisis espacial? Y me dijo, me encanta el proyecto. Y allí fue donde se dio. Entonces, el papel que tú jugaste fue muy importante, porque si tú no me invitas, pues yo no voy, y entonces no me encuentro con Alfonso. Y entonces Alfonso me dice, yo le dije, ya sé, ya entendí que CONACYT en este momento no tiene dinero, pero si tenemos una asociación civil, oriéntanos, ¿dónde crees que podemos conseguir recursos, no? Entonces me dijo, ¿por qué no lo haces en ese centro científico de investigación, ingeniero Jorge L. Tamayo, que lo quieren desaparecer, porque la señora Tamayo ya cumplió 80 años y ya se quiere retirar. Y entonces me pareció muy lógico, ¿no, Yosu? Que ella ya se quisiera retirar. Y él sabía el valor que tenía el tener un espacio, ¿no?, en el gobierno para un centro científico. Pero la mayor parte de la gente que estaba en el CONACYT lo querían desaparecer y a él le parecía como que no era una buena idea. Entonces le dije, sí, claro, tomamos este centro científico, y entonces me dijo, padrísimo, Carmen, a partir de, no me acuerdo, pero muy rápido, ve al CONACYT y busca a Carlos O'Farrill. ¿Te acuerdas de Carlos O'Farrill? Claro. Entonces me senté con Carlos O'Farrill y nos entendimos muy bien, Carlos y yo, y entonces nos dijo, pues preparen un proyecto. Pero fíjate el papel tan importante que juegan a veces. Dicen que en todo a veces hay circunstancias y claro, hay talentos, pero también hay un poco de suerte, yo digo, ¿no? De suerte, de que todo se conjuntó, porque pues nosotros traíamos esa preocupación, pero si en ese momento, Alfonso, y además cuando yo lo escuché, y además justo este centro científico, ingeniero Jorge L. Tamayo, estaba como huérfano. Sí. Si no ha sido por eso, entonces pues no se abre un espacio. Pues sí era un centro muy pequeño, realmente no era un centro de investigación, porque la señora Tamayo había hecho su mayor esfuerzo, ¿sabes? Cuando fallece el ingeniero Jorge L. Tamayo, entonces ella realmente queda muy dolida. Ella era prima hermana de López Portillo, pero el ingeniero Tamayo pues era una gente muy reconocida, incluso había escrito libros de geografía, muchos libros sobre Benito Juárez, tenía una biblioteca muy amplia, y entonces le crearon este centro para que pusieran ahí su biblioteca, y ella digamos, era como la directora, le habían dado un espacio muy pequeño en Mónaco, ¿no?, en la calle de Mónaco, y ella lo que hacía era trabajo editorial, o sea, con el dinero que le daban, que sí era muy poco, contrataba escritores de cosas de historia, sobre todo, y también algunas obras que hizo el ingeniero Tamayo, y quería que le dieran seguimiento, y entonces hacía trabajo editorial, contrataba escritores, definían temas, salían los libros, los publicaban, y realmente no era un centro de investigación, digamos, no había investigadores, no se generaba conocimiento, no había posgrado, sino nada más estaba la figura jurídica, ¿no?, que además sí es muy importante, porque fíjate que en esa época la única persona que podía generar esas figuras, si mal no recuerdo, era la fin de la presidencia. Ahora con la nueva ley ya no. Ahora el CONACYT y ahora lo que va a ser la Secretaría, ya hay posibilidades de que ellos creen, que es muy importante, ¿no? Porque el último centro que se creó fue el IPICIT. O sea, se creó el Colegio San Luis
luego el Centro Geo y luego el DPCIT y luego ya ninguno. Entonces nos siguen haciendo falta centros de investigación. No, incluso a lo mejor por eso, para los compañeros que nos escuchan, el registro federal de causantes que tenemos es 80. Porque se heredó el que se llamaba Centro de Investigación Científica Ingeniero Jorge Rivera. Así es. Y tú fuiste su primera directora, ¿no? Bueno, la última, más bien, la última del centro y la primera del centro. Se le cambió el nombre. Yo me acuerdo que tuvimos la primera reunión de órgano de gobierno. Me tocó asistir por Semarnap, ahí a Mónaco. A Mónaco, ni cabíamos ahí porque estaba bien re chiquito Y creo que una de las primeras tareas, porque si bien se habían producido muchos libros, algunos de ellos muy interesantes. Hace 2 semanas fui yo aquí a la biblioteca Ingeniero Jorge L. Tamayo, que tenemos aquí, a pedirles un libro sobre geógrafos brasileños que había publicado el centro porque quería ver una cosa de regionalización, ¿cierto? Pero me acuerdo que una de tus tareas al principio, aparte de armar, fue que sí se habían producido muchos libros, pero estaban en bodega, ¿no? Y entonces hiciste toda una estrategia de divulgación, bueno, de distribuir esos libros, ¿no? Sí. Y luego ya se le cambió el nombre para el año siguiente, ¿no? Sí, o sea, de lo que yo me acuerdo, se hace cuenta, estuve yendo con Carlos O'Farrill y fue como 1 año y medio en donde estuvimos diseñando el centro de investigación. Él estaba muy entusiasmado. ¿Por qué? Porque yo le hacía el planteamiento. Siempre desde ese momento, pues claro, traía una trayectoria, tú misma lo dices, yo trabajé cerca de ti y de otras instituciones públicas. Para mí era muy importante el tema de ciencia y sociedad, sobre todo en geomática, como que me parecía muy natural que la geomática, siendo una ciencia emergente, tuviera un acercamiento hacia la sociedad, ¿no? Entonces yo eso lo traía muy en la cabeza. Y a Carlos O'Farrill le encantaba la idea, o sea, como que le encantaba la idea de que los centros públicos de investigación pudieran tener un impacto y pudieran tener una relación directa, bueno, con la administración pública o con empresas o con otras universidades. Pues a él le gustaba eso. Entonces nos echamos como 1 año y medio de diseño del centro. Obviamente, pues yo platicaba contigo, con Alejandro, con Silvana, con otros colegas, internacionales, con Fraser Taylor, en fin, pero digamos que ya estaba lista de alguna manera la concepción, ya la teníamos clara. Para mí era como un hobby, porque digamos yo tenía que trabajar, pero al mismo tiempo de vez en cuando, pues a lo mejor 1 vez al mes o algo así, yo tendría que preguntar a Carlos, lo iba a ver y platicamos. Hasta que un día me dijo, ya te vas a reunir con el director de CONACYT, que en ese momento era Carlos Vázquez, el licenciado Carlos Vázquez, y platiqué con Alfonso Serrano, él me acompañó, ya tuvimos la reunión con el licenciado Vázquez, y parece que él no era fácil de trato, digamos, no te dejaba entrar con toda facilidad. Entonces le dije a Alfonso, bueno, pero tú vas a estar ahí conmigo. Me dijo, sí, pero tú tienes que hacer el planteamiento. Le dije, sí, por supuesto. Entonces ya entramos, hice el planteamiento, bueno, le encantó y entonces dio la instrucción de que hubiera un órgano de gobierno, pero eso yo no lo sabía, eso fue lo que él hizo. Y entonces yo salí y simplemente Carlos O'Farrill, eso porque es una anécdota interesante, me dijo, Carmen, te tienes que presentar, creo que era octubre o noviembre, porque así eran los órganos de gobierno, había 4 órganos de gobierno en esa etapa de los centros públicos, y me dijeron en Infotec, pero no me dijo a qué. Nada más me dijo, te vas a presentar y va a haber un grupo de personas ahí. Tú llegas, te sientas y dices, soy la doctora Carmen Reyes, te levantas y te vas. Y yo dije, sí, pero no. Yo dije, no, esto como que no me resulta muy natural. Y entonces como que andaba yo con Fraser Taylor en un proyecto que hicimos conjuntos en América Latina. Y en esa época había acetatos, ¿te acuerdas? Y entonces hice unos acetatos porque dije, no me suena, ¿no? Pero como ya habíamos hecho la concepción, y efectivamente llegué allí a Infotec, me dijeron, doctora, siéntese aquí, espere un momento. O sea, me hicieron entrar a una sala, tenía yo ahí como 14 gentes, ya sabes, los órganos de gobierno, que si Hacienda, que si la UNAM, y CONACYT, y no sé cuántos. Estaba Rafael Loyola, si mal no recuerdo también estaba Ira de Gortari, estaba la señora Tamayo, y entonces efectivamente llegué y me senté, y dijeron, es la doctora Carmen Reyes. Yo dije, mucho gusto.
Y claro, de repente me dicen, Rafael Loyola, dice, doctora, ¿nos podía platicar cuál es su proyecto para este nuevo centro? Qué bueno que no le hice caso a Carlos O'Farrill, porque entonces yo saqué mis acetatos y hice una presentación como de 40 minutos y me dijeron, ¿se puede por favor retirar? Y dije, sí. Ya al ratito me llamaron y me dijeron, no, pues a partir del 1 de enero de 1999 usted va a ser ahora la nueva directora. Y yo estoy casi segura que ahí fue donde se cambió el nombre, de Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ingeniero Jorge Letamayo. Ahí es donde se dio la instrucción, pues, de que había cambio de nombre, ¿no? De tal manera que cuando yo entro el 2 de enero del 99, ya tenía otro nombre, ¿sabes, Josu? Porque eso es lo que yo recuerdo, pero tal vez habría que revisar las actas que puede. Sí, seguro Lulú, alguna de nuestras, Lupita, algunos lo tienen, pero sí, y entonces, pero Centro de Investigación en Geografía y Geomática, ingeniero Jorge Letamayo, pues a los mexicanos nos encantan los nombres largos, ¿verdad? Pero un día llegaste y dijiste que se iba a llamar Centro Geo. Sí, porque estábamos, lo que pasó fue que también Liliana López, que es una geógrafa muy reconocida y ahora más reconocida, que trabaja en la UAM, hija de Silvana, estábamos platicando y de repente Liliana dijo, ¿y por qué no le ponen Centro Geo? Fue Liliana. Fue Liliana. Y ella se acuerda. Dije, pues sí, me suena bonito. Y así lo fui comentando con ustedes. Ya se quedó como Centro Geo. Por eso cuando me preguntan cuántos años tiene el Centro Geo, yo digo, no, pues como Centro Geo, pues 25. La figura jurídica, pues sí puede ser que tenga un poquito más, pero realmente la identidad Centro Geo, sí es ahí donde se da el Pero y quizá momento. En esa transición que tú platicas, en que platicabas con O'Farrill, que se iba cocinando Centro Geo, entre una de las tareas que hacía era trabajar con la Semarnap conmigo. Ajá. Ya, o sea, tú antes de que existiera Centro Geo y tenías tu equipo, ¿no? Yo me acuerdo de Liz, de Fernando, de varios que trabajaban con Fraser para lo del Atlas Continental o no sé qué, y también hacían cosas con nosotros, ¿no? Entonces cuando ya se hizo Centro Geo, pues fue con la Semarnap de los primeros trabajos que empezamos a hacer con los Atlas cibernéticos. Sí. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, claro, yo sé, porque hace cuenta, pues sí, lo vivimos juntos. Digamos, como yo trabajaba con diferentes ámbitos de la administración pública y fui recogiendo talentos y yo les iba haciendo transferencia de conocimiento, ¿no? De lo que yo traía ya del doctorado, ¿no? Entonces fui formando gente, así como que parecía que no, pero iba formando gente. Y entonces cuando se crea el Centro Geo fue muy interesante porque fue justo Silvana la que me dice, claro, Carmen, tú cuando llegas al Centro Geo, como yo les decía, yo llegué yo solita, yo en mi alma y en mi portafolio, porque cuando toqué en el timbre en Mónaco, me dijeron, ¿quién es? Y dije, soy la doctora Carmen Reyes, y nadie salió a recibirme, simplemente me abrieron la puerta. Y entonces yo entré y nadie me recibió, ni me dijo la ni nada. Nomás pregunté, dije, ¿esa oficina está desocupada? Me dijeron, sí, se puede sentar allí. Pero claro, yo, como ya teníamos 1 año y medio de haber estado concibiendo el Centro Geo, y como tú bien dices, yo ya tenía una red. O sea, las redes han sido muy importantes para el Centro Geo desde su inicio. Yo ya tenía una red de colegas con diferentes perfiles que habían trabajado conmigo de una manera o de otra en proyectos, ¿no? En proyectos que iban, sí, a tratar de resolver problemas, digamos, de la sociedad, en particular. Yo, la verdad, sí he trabajado más en la administración pública. También trabajé un proyecto muy bonito en el Centro Científico IBM, pero con empresas... Y en Pemex, ¿no? Sí, en Pemex hicimos... Sí, claro, el SICORI ha sido el sistema de información geográfica más grande en este país y duró 22 años. Entonces, sí, efectivamente, yo, como tú dices, muy rápido empecé a incorporar gente. Les empecé a hablar por teléfono y les dije, oiga, hasta este centro de investigación, ¿por qué no se vienen a trabajar con nosotros? Pues en ese momento sí era conmigo, pero fuimos siendo 2, 3, fuimos sumando, y así fue como se fueron acercando. Y luego yo me acerqué a ti y te dije, oye, Josu, ahora ya está el centro de investigación, que obviamente tú estabas consciente porque estabas ahí cuando Alfonso Serrano
hizo la propuesta, pero te dice, ya se logró, vamos ahora a trabajar entre Semarnat y el Centro Geo. Y fue muy afortunado, ¿sabes? Porque cómo iniciamos los trabajos. Sí, estuvo esa parte, porque ahí fue cuando teníamos que hacer algo para Chapala, porque era una región prioritaria para el gobierno de aquel momento, y teníamos que hacer información. Entonces yo te pedí alguna idea, entonces dijiste, sí, podemos hacer una cosa, y ahí participó mucho José Luis Samaniego, si te acuerdas que él era el que conseguía un poco los recursos para el trabajo, y empezamos a armar algo. Pero de repente te fuiste a Canadá y regresaste y dijiste, lo que vamos a hacer se llama Atlas Cibernético. Y yo dije, ¿qué es eso? Y de ahí nos seguimos con 3 o 4 Atlas Cibernéticos Sí. que estuvimos haciendo en ese periodo, ¿no? Yo creo que ahí también José Luis Samaniego fue una persona clave, ¿sabes? Porque José Luis Samaniego traía, y yo creo que ahora más, una formación muy importante en planeación regional. Y yo desde muy joven, desde que estaba en la Facultad de Ciencias, no sé por qué, pero me encantaba la idea de la planeación regional, o sea, me parecía un tema interesante. No me iba a las librerías y me compraba libros, por eso tengo libros viejitos, ¿no? Sobre planeación regional de toda la escuela latinoamericana que surge en Chile. Pero aquí viene a colación algo que es importante. O sea, el hecho de que yo tuviera en mi marco cognitivo la planeación regional y el hecho de que José Luis fuera tan robusto en planeación regional, me permitió como entenderme muy rápido con él, ¿sabes? Y después, efectivamente, Fraser en los pasillos de este proyecto latinoamericano empezaba a platicar sobre esta idea que él tenía de la cibercartografía. Yo al principio lo escuchaba y yo decía, pues, no, yo tampoco como tú, decía, no lo entiendo muy bien, porque él empezaba a decir, no, es que tiene que haber un cambio de paradigma en la cartografía. A ver, estaba viendo todos estos desarrollos tecnológicos, ahora estamos teniendo posibilidades no solo de que sea totalmente visual, ¿no? De que sean elementos geométricos los que te están representando el paisaje geográfico, sino que también, bueno, a través de los colores, de los mapas siempre han sido muy bellos, siempre han sido, una parte tiene arte, ¿no? Decía, pero también pues está la fotografía y están los videos. Y además él estaba obsesionado por incorporar todos los sentidos, el oído. El olfato. Sí, y el olfato, ¿no? Entonces las narrativas. Y a mí al principio tampoco como que no alcanzaba yo a entenderle, pero no lo iba platicando y platicando y nos decía, ya hay que ampliar los temas de la cartografía, ¿no? Entonces efectivamente cuando José Luis Samaniego nos dice, necesitamos cartografía digital, yo me quedé pensando y dije, pues yo tampoco sé bien a bien qué es eso de la cibercartografía, pero ¿por qué no hacemos un experimento? Creo que somos un centro de investigación, podemos experimentar, y tú la verdad, en una posición muy positiva, porque eres un director general, dijiste, sí, ustedes háganlo, pero fíjate cómo se necesita apertura, ¿no? Porque alguien más podría haber dicho, no, vamos a hacer lo que ya sabemos hacer, cartografía digital, ¿no? Y tú dijiste, pues yo no sé, y yo tampoco, yo no te dije yo tampoco, pero en realidad, digamos, no tenía la noción, como que Fraser lo que tuvo fue la visión. Y nosotros, al conjuntar un grupo de gentes multidisciplinarias e interdisciplinarias, y trabajando contigo y en las pláticas con José Luis Samaniego y tratando de entender la región, porque si tú te acuerdas, hicimos trabajo de campo. Claro. O sea... Pero ahí sí, esto que decías de la gente, yo me acuerdo que eran bien poquitos. Sí. O sea, no me acuerdo, no quiero dejar a nadie de fuera, pero sí llegó Gaby López, pero estaba Luis Castellanos, y estaba Fernando, y estaba Marta Lucía, y luego llegó Ceci, y Chuy, y el Fish, Fish se le llama el Fish porque es un pescadito para el Atlas de Chapala, porque luego por decisión de ustedes, un día me llegaste a decir, ya hicimos el Atlas Cibernético de Chapala, pues ahora vamos a hacer un Atlas Cibernético para niños, infantil, y le vamos a llamar Chapalita. Sí. Y ese tenía un personaje que era un pececito, y entonces lo hizo el Fish, y por eso le decimos... Pero ese era el equipo más o menos. Obviamente Silvana, ¿no? Sí. Y Covadonga. Covadonga fue después, sí. No, yo creo que y mi colega peruano, que se llamaba José, y no me acuerdo cómo se pide, pero está en los créditos. José Mato, sí, claro que sí, José Mato.
Él era, fíjate, había un antropólogo, Silván Marta Lucía, que venía de Ecología del Paisaje, que me parece que fue muy importante que tuviéramos un elemento teórico conceptual que le diera, digamos, cuerpo al atlas, ¿no? Porque a veces la gente con los atlas piensan que es nada más como recuperar toda la cartografía y todos los datos de una región, ¿no? Para Fraser Taylor, digamos, el prefijo ciber sí quería decir mucho lo digital, pero no tanto la parte cibernética, que es normal, porque él no había estado en contacto con la cibernética como un dominio de conocimiento de las matemáticas, que Norbert Wiener y Arturo Rosenbluth, mexicano, lo trabajan en el siglo pasado. Pero Fernando en ingeniería y yo en matemáticas sí sabíamos lo que era la cibernética. Y entonces en la cibernética, pues tú que eres ingeniero, tú sabes que para la teoría de control es muy importante. Entonces tienes que tener una guía conceptual que te va llevando para que el mensaje, porque en la cibernética los mensajes y la comunicación son muy importantes. Entonces el haber adoptado ecología del paisaje como un modelo, que además es un enfoque sistémico, eso nos ayudó a construir el atlas y a darle sentido para Chapala, porque la preocupación de la Comisión de la Cuenca Directa era que se estaba contaminando, si tú te acuerdas. Entonces la contaminación, digamos, era ¿cómo lo puedes restaurar? Entonces un enfoque de ecología del paisaje, pero ahí ya había un orden, ¿no? De cuál era la información, cuál era la analítica que deberíamos nosotros incorporar para poderlo comunicar a la propia comisión. Digamos, los que iban a usar el atlas no eran científicos, eran gentes de la Comisión de la Cuenca Directa. ¿Tú te acuerdas quién estaba en la Comisión de la Cuenca Directa? Me acuerdo físicamente del dirigente, pero no me acuerdo cómo se llama. Pero te acuerdas que estaban... Me entusiasmó mucho. Pero te acuerdas que estaban los industriales, los pescadores, las comunidades. Y los canadienses. Los canadienses, los americanos, ¿no? Sí. ¿No? O sea, toda la gente que tenía algo que ver porque era una asociación civil, la Comisión de la Cuenca Directa del Lago de Chapala, y para eso lo quería José Luis Samaniego. Entonces, con este enfoque de ecología del paisaje, y fuimos incorporando a todos los actores porque efectivamente se hizo trabajo de campo. Y eso fue muy importante porque es el entendimiento del territorio, ¿no? Y eso claro, es algo en lo que tú tienes mucha experiencia, porque tú después nos ayudas en el de Pátzcuaro. Sí. Cuando se hizo el de Pátzcuaro, luego eso tienes que platicarlo tú, cómo lo insertaste en la región. Pero aquí, entonces, sí teníamos antropólogos y gente de ecología del paisaje, y Fernando, que es más computólogo, ¿no? Luis, que también es ingeniero en computación, Rafael García, que es diseñador gráfico, ¿no? Que sirvió mucho para la comunicación. Y así fue como logramos integrar este primer atlas de Chapala, que fue, digamos, muy afortunado porque, como tú dices, llegaron y se los presentaron, porque siempre se estaban peleando en la Comisión de la Cuenca Directa. Sí. Porque siempre decían, no, tú, pescador, tienes la culpa porque no sé qué cosa, y tú, industrial, porque estás aventando ahí químicos, y entonces tú, municipio, porque mandas los desechos sólidos, ¿no? Entonces, la contaminación, entre ellos había conflicto. Y fíjate que ni tú ni yo estuvimos en esa presentación, pero lo que nos platicaron fue que cuando se acabó de presentar el atlas, todos aplaudieron. Entonces el atlas se volvió un instrumento de consenso, y aunque lo hemos pensado para planeación regional, se volvió un instrumento de interacción política. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. ¿Te acuerdas que entonces cada vez que se reunían decían, oigan, presenten el atlas, porque estaban todos los grupos? Entonces se presentaban el atlas y eso hacía que hubiera como un consenso, ¿no? Entonces, partiendo de eso que dice el atlas, ¿no? Entonces ahora vamos a dialogar. Y acuérdate que entonces lo que lograste, porque ese fue el logro tuyo, que se sentaran Julia Carabias Y Alberto Cárdenas, ¿no? y Alberto Cárdenas, Que era del PAN y que era el gobernador de Jalisco, sí. y la comisión, Y de la Comisión de la Cuenca. y se firmó un convenio. Un convenio ahí, sí. Y bueno, yo creo que daría para platicar de cada uno de los atlas, porque cada uno tiene su historia, el de Pátzcuaro, el de la Lacandona tiene otra, etcétera. Pero bueno, un poquito, yo quisiera que para ya poder pasar más al presente, que sí nos contaras un poco cómo es que surgió, porque al principio
cuando empezó Centro Geo, pues empezó a tambor batiente, como tú dices, haciendo este atlas, haciendo el otro, pero de repente había que tener un posgrado, ¿no? Había que entrar a esa ruta, y eso fue cuando, bueno, después de Mónaco estuvieron en Adolfo Prieto un momentito, luego en Cataratas, y luego justo más o menos al llegar acá, a estas oficinas, se cocinó el asunto de posgrado, con el cual no conozco yo prácticamente nada, pero sí me gustaría que nos platicaras un poco cómo estuvo la construcción del posgrado, ¿no? Sí, te voy a dar el contexto porque sí es importante hablar de cómo hicimos la transición al proceso, a completar el proceso de investigación, que después obviamente dio de manera natural la salida a un posgrado, ¿no? O sea, empezamos a hacer, como tú bien dices, el arranque del Centro Geo, sin lugar a duda, fue la cibercartografía. No quería decir que no estábamos trabajando en otros ámbitos, por ejemplo, en la percepción remota. En esa época pues eran muy jóvenes, Alejandra López Caloca y José Luis Silván, los dos estaban en etapa de formación, pero digamos, nosotros los empujamos porque sabíamos que la percepción remota se iba a convertir en algo muy importante, ¿no? Entonces los fuimos empujando, pero digamos que los primeros 2 años de alguna manera fueron muy empíricos. O sea, nos daba tiempo de responder a las necesidades de la sociedad, porque si tú te acuerdas, también estuvimos trabajando muy de cerca con organismos internacionales, sí con Semarnat, pero también con la FAO, con otros ámbitos de Naciones Unidas. Estuvimos haciendo una gran cantidad de proyectos, pero todo era como muy, hasta cierto punto, con Banco Mundial. Hizo uno de incendios. Sí, así es, pero fue esa parte muy empírica. Pero hubo un momento en que dijimos, no, pues ya tenemos que empezar a publicar, si no, nos van a cortar la cabeza. Entonces me acuerdo que, fíjate que ahorita me acordé que estábamos, a ver si tú te acuerdas, estábamos en Cataratas y te dije, acompáñame, y nos sentamos frente a un rotafolio y te dije, voy a empezar a bajar las ideas teóricas de los atlas cibercartográficos. ¿Ya te acordaste, Josu? Y entonces empecé a bajar y a dibujar por dónde podríamos ir para ir formalizando todo el tema de la cibercartografía. Porque tú podrás preguntarte por qué no se formó antes el posgrado. Entonces, digamos, la idea del posgrado empieza a emerger, pero es en el 2003 cuando decidimos. Me acuerdo que estaba Fraser Taylor, porque la verdad sí nos acompañó bastante, y le dijimos, ya tenemos una idea del posgrado. Yo me fui a tomar un curso con Dwayne Marble a Colombia, es un geógrafo muy reconocido que ya falleció, y estaba dando un curso precisamente sobre cómo armar currículas. Y si te acuerdas de esa pirámide que a veces uso y empecé a usar, él la usaba y empezaba a ver los diferentes niveles, ¿no? Entonces, a mí ese curso con Dwayne Marble me ayudó y me senté a armar la currícula, una posible currícula, ¿no? Obviamente yo hice un primer ensayo y después pues lo pasaba a los comités y a las diferentes gentes que estaban trabajando con nosotros, y llegó un momento en que dijimos, creo que ya estamos. Y hubo una reunión de comité académico donde estaba Fraser Taylor y Silvana y Manuel Ordorica, y Fraser dijo, Carmen, ya lanza el posgrado, ¿no? Entonces fue así como, ok, está bien. En lo académico los pares son muy importantes. Lo que los pares te dicen, o sea, tú solo no puedes, porque a ti te pueden ocurrir algunas ideas, pero son tus pares, ya sea académicos o en el caso de colegas con los que estás trabajando en la sociedad, te van diciendo y te van dando orientación, ¿sabes? Y eso es muy... Ya, ahí no sé cómo entra la anécdota, pero es muy personal. Ajá. Por esos momentos, mi hermano tenía una empresa que tuvo que cerrar. Entonces yo hablé con Titi, que yo, platicarías con mi hermano, porque pues como que no sabe qué hacer ahorita, que no sé. Y entonces fue a platicar contigo. Y salió así con la sorpresa de que le pediste que te ayudara para lo del posgrado, ¿no? O algo así. Sí. Esa historia, pero mi hermano se puso feliz, por supuesto. Y te lo tengo que agradecer por la familia. Y yo pienso que el centro se lo tiene que agradecer, porque, digamos, tenemos que decir que Javier es de formación, es físico. Y aunque creo que no dio el último puntito para el doctorado, pero traía un doctorado de Inglaterra de física.
Entonces, para él también era muy natural cuando le empecé a platicar de cosas de geomática, porque la geomática, las matemáticas y la física, pues sí juegan un papel importante. No quiere decir que es lo único, pero sí juegan un papel muy importante. Entonces empezamos a dialogar y yo vengo de la Facultad de Ciencias, él también, pues nos entendimos muy bien. Y le gustó el proyecto, pues, porque pues era otra vez de cero. Estaba aquí la currícula, había que hacer todo el planteamiento de cómo íbamos a ir conformando el posgrado, ¿no? Y Javier empezó a tener ideas, porque claro, fíjate, él había tenido la formación de la Facultad de Ciencias, creo que también la maestría la hizo en Inglaterra, no me acuerdo bien, y el doctorado, pero entonces él estuvo observando cómo los ingleses estaban gestionando sus posgrados, al igual que yo estuve observando cómo en Canadá se gestionaba el posgrado, porque yo en Canadá hice el doctorado. Entonces los dos traíamos finalmente una escuela anglosajona como parecida, y entonces empezamos a pensar cómo íbamos a gestionar el posgrado. Fíjate, nosotros, y sí lo tengo que confesar, no nos fuimos ni a la UNAM, ni al POLI, ni a otros centros públicos. O sea que fue como más de la experiencia que uno como estudiante está observando de otros posgrados, ¿no? ¿Qué es lo que necesitábamos, ¿no? Para conformar ese posgrado. Y yo creo que fue muy, muy afortunado, por supuesto, que teníamos nuestros comités académicos que nos asesoraban y otros colegas, pero entonces él fue pensando, ¿no? Como uno de los elementos, sobre todo él participó más que en el contenido, porque el contenido pues era más mi tema, ¿no? Porque yo era la que traía el doctorado, por decir algo, en el tema de geomática, y él más que nada en la parte de administración, de cómo lo ibas a gestionar el posgrado. Entonces empezó a poner las piezas sobre la mesa y de manera muy acertada, ¿sabes? Tal vez que efectivamente, desde el 2003 empezamos con el posgrado, empezó a ser muy exitoso, empezamos con estudiantes del propio Centro Geo, porque es lo que yo te decía, digamos, esta gente de la que te estoy hablando, Luis o Fernando, etcétera, pues ellos no traían formación en geomática. Ellos fue lo que yo les fui enseñando en la parte empírica, pero es muy importante que tú formalices tu conocimiento, porque entonces si no te quedas como con huecos, ¿sabes? Si yo aprendí a hacer eso y aprendí a hacer esto otro y eran muy buenos, pero no tenían una imagen completa de todo el dominio de conocimiento en el que estaban trabajando. Entonces invitamos primero a ellos a que hicieran el la especialidad, la maestría y el doctorado con nosotros. Y funcionó muy bien, porque entonces muchas de las colegas que tenemos ahora aquí, Josu, pues ahí vienen, ¿no? O sus maestrías o sus doctorados. Así como ya que estamos en la etapa de los agradecimientos, cuando yo dejé de trabajar en la secretaría, que fue en el 2002, en enero de 2002, pues le dije a Carmen, bueno, Carmen, ya dejé de trabajar, ya no tengo chamba. Me dijo, vente a trabajar al centro. Le dije, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo ibas a hacer? Me dijo, lo que tú quieras. Y ya llevo 20 y tantos años aquí, haciendo lo que yo quiero. Gracias a Carmen, que bueno, que lo quiero decir porque así ha sido muy importante. Y un poquito como para cerrar esta primera parte. Y luego otra gran ayuda fue que en el 2007, yo de espíritu independiente y todo, es decir, quería seguir libre, y me decía Carmen, no, tienes que tener tu plaza. Y yo, no quiero plaza. Y bueno, si no fuera porque me insistió en tuviera plaza, no me podría jubilar ahora. Así que también te lo tengo que agradecer en público, porque realmente lo creo mucho. Pero bueno, luego, pues bueno, estuviste los 2 primeros años, o sea, 5 y 5, los 10 años acá, y tomaste otros rumbos y ahora has regresado. Entonces, un poquito, sabiendo que ahí hay un huecotote que podríamos tener alguna otra plática, sería muy importante, pues tú te fuiste, que además tú siempre fuiste muy, muy, muy honesta, y dices, yo estoy haciendo Centro Geo, lo estoy haciendo, pero cualquier día me voy, o sea, porque la vida es así. Yo me acuerdo que, pues sí, y entonces un día tomaste otra ruta sin despegarte, siempre sabiendo que, y ahora regresas después de haber andado en el Instituto de Evaluación Educativa, en el INEGI, y entonces un poquito te encuentras el mismo Centro Geo, con el mismo ADN, pero diferente, o todo cambió. ¿Cómo
¿Qué cambios sientes en esa, Sí, digamos, esa vuelta, digamos? yo estuve esos 10 años en el Centro Geo y para mí, la verdad, como tú dices, los agradecimientos, les agradezco a todos los que estuvieron conmigo y a la vida, ¿no? Como dice, gracias a la vida, dice Sí, Violeta Parra. Violeta Parra, ¿no? Qué bonita canción. Porque me dio la oportunidad de crear una institución. O sea, yo soy muy institucional y realmente pienso, o sea, para mí, en mi vida profesional, en mi vida académica, científica, el haber podido construir una institución, o sea, me sigue llenando de vida, pues me da mucho gusto y lo veo. Entonces, estuve 10 años de directora general. Sí me acuerdo que después de los primeros 5 años, caray, ¿qué les puedo decir? Fue una tarea muy ardua porque a mí sí me tocó ir poniendo ladrillo tras ladrillo y aunque me ayudaban, la responsabilidad es muy grande, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en alguna plática contigo dije, oye, yo pienso que tal vez yo ya me ando bajando y que venga alguien más, ¿no? Y tú me dijiste, a lo mejor no te acuerdas, pero tú me dijiste, no, hombre, tú síguele, ya total. Si después de los 6 o los 7 años te quieres bajar, pues te bajas, ¿no? ¿Te acuerdas de eso? ¿No te acuerdas? Pero total que me dijiste eso y dije, no, tiene razón, yo. Y entonces me volvieron a nombrar por otros 5 años y estuve los 10 años de directora general. Y sí, cuando terminé los 10 años, sí, con mucha satisfacción y muy contenta, pero sí ya quería que terminara. O sea, sí estas instituciones paraestatales, porque como tú dices, a veces aprovecha uno también estas conversaciones para comentar, yo creo que hay que reconformar. O sea, a mí me parece que la figura de paraestatal para un centro público de investigación no es lo más adecuado. Sí entiendo que en ese momento y desde la administración pública no encuentran el espacio, ¿sabes? En algún momento Alfonso Serrano nos trajo a los del Max Planck como un buen modelo, porque desde entonces estaba pensando, pero aquí seguimos, ¿no? Entonces es realmente toda esta normatividad que también la tiene la CFE o Pemex para un centro público de investigación no es adecuado. O sea, entonces, porque sí desgastas mucho a los científicos y desgastas mucho a los directivos de la ciencia, pues. No quiero decir que no tengamos normas y estándares y todo tipo de cuestiones de transparencia, pero no esas, ¿sabes? Yo creo que sí es algo que hay que repensar. Después estuve 5 años cuando estuvo Margarita Parás de directora, y efectivamente después me fui al Instituto Nacional de Evaluación Educativa como titular de unidad. Necesitaban que les ayudara en algo, resolver algo de índole territorial y de sistemas de información, más que nada de sistemas, un enfoque sistémico. Estuve un par de años con ellos y me resultó muy interesante, les resolví el problema que tenían y entonces pensé en regresar al Centro Geo, pero me buscaron de INEGI. El doctor Julio Santaella hizo headhunting porque no nos conocíamos y me dijo que por qué no era directora general de Geografía y Medio Ambiente. Algo que, o sea, era lo último que a mí yo traía en la cabeza en ese momento, pero dije que estaba bien y efectivamente me fui otros 4 años. Y como tú dices, o sea, fueron dos trabajos muy intensos, ¿no? Entonces yo sabía que allí estaba el Centro Geo, lo llevaba en mi corazón. Yo seguía siendo parte de los investigadores, pues estaba de licencia, pero digamos que sí, mi cabeza estaba en otra cosa. Seguía haciendo trabajo de investigación, sobre todo en el INEGI, pero sí, me desconecté. Y entonces cuando regreso al Centro Geo, que es la pregunta que me estás haciendo, pues para mí era una caja negra, porque sí, habían pasado ya varios años, ¿no? Algo así como 6 o 7 años, y pues sí, las instituciones evolucionan, van cambiando, y eso es lo que tú esperas, ¿no? O sea, tú esperas que una institución, y además una institución que tú imaginaste, y de alguna manera trabajaste y diseñaste y estuviste dirigiendo, pues lo normal es que haya cambios, ¿no? Y sin embargo, conforme, digamos, yo entré y le agradezco mucho, pasando a los agradecimientos, al doctor Pablo López Ramírez. Pablo fue mi estudiante en la especialidad, en la maestría y en el doctorado. Y entonces hay un acercamiento con él cuando lo nombran director interino y me dice, Carmen, vete con nosotros. Y yo se lo agradezco, me pareció muy generoso de su parte y no sé, siento que es una gran persona, un gran científico, una gran capacidad de gestión. Entonces, regreso al Centro Geo
Y claro, él me empieza a pedir cosas, porque él sabía que yo tenía toda la experiencia de esos 10 años, más un montón de años en la administración pública. Entonces me empieza a pedir tareas y yo me dedico a eso, a hacer esas tareas, ¿no? Seguramente tú vas a decir, no me viniste a saludar luego, no. O sea, como que yo dije, voy a entrar paso a paso, ¿no? Vamos entrando a la institución con calma. Yo traía ya en mi mente escribir un libro, todavía no lo acabo de escribir, pero estoy escribiendo un libro científico. Entonces, no es así como que no tuviera tarea, sí tenía tarea. No. Pero fui poco a poco compenetrándome y platicando con cada uno de ustedes, y lo que me di cuenta es que, como tú bien dices, el DNA del Centro Geo sigue siendo el mismo. Digo, como las personas a lo mejor nos vamos haciendo más viejitos, a lo mejor vamos evolucionando, vamos mejorando, vamos empeorando, vamos aprendiendo, pero nuestra esencia sigue siendo la misma. Entonces, lo que vengo a descubrir, que no fue desde el principio, sino conforme fui platicando con la gente, sí descubriendo que sí, que la esencia del Centro Geo sigue allí, que el DNA del centro ahí está, estuvo muy bien, o sea, como que hicimos un buen trabajo. Y digo hicimos porque fuimos todos. O sea, como hicimos una muy buena cimentación de este Centro Geo, en términos académicos y científicos. Hay cosas nuevas, y qué bueno que hay cosas nuevas. Hay colegas que están trabajando ahora como investigadores por México, y qué bueno. O sea, porque eso te va enriqueciendo, ¿sabes? Pero lo que tú me preguntas es sí. O sea, yo siento que ese Centro Geo que fue evolucionando y que sí, en esencia sigue siendo el mismo Centro Geo. Aquí de repente veo colegas por todos lados y vuelvo a trabajar con ellos y el lenguaje y todo sigue siendo el mismo, ¿sabes? La conversación que hemos tenido tú y yo, pues me hablas otra vez de lo mismo, o sea, no, digamos, ha evolucionado y ha mejorado. Y junto con esa, digamos, bueno, o extendiéndoles, dada esa condición, ¿cómo qué potencialidades o qué oportunidades le ves para el futuro? ¿Cómo te imaginas por dónde se van a caminar? Ahora le dicen, yo decía fortalezas y debilidades, pero ya no se dice así, se dice fortalezas y oportunidades. Entonces, espacios de oportunidad. Pero bueno, saber en el nuevo contexto que vivimos, en alguna manera, pues, rápidamente el cambio climático está más claro que hace mucho. En términos de nuestro país se está instaurando un nuevo régimen de administración pública. Centro Geo está encaminado en todo este proceso de que como tú lo explicabas desde el principio, cada vez se requiere más la territorialización de todo. ¿Cómo ves al Centro Geo en esa perspectiva? Sí. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? ¿Por dónde ir? Fíjate, a mí luego siempre me gusta hacer la analogía de cuando estabas en la Edad Media y si no sabías teología, pues sí estabas medio amolado, ¿no? En el medievo sí tenías que saber teología. Yo creo que desde mediados del siglo pasado, después de la Segunda Guerra Mundial, y este siglo, la ciencia, sin lugar a duda, ¿estarás de acuerdo conmigo?, está jugando un papel fundamental. O sea, la ciencia está marcando de manera muy importante por todos lados. Ahora, también es verdad que no hemos podido resolver todos los problemas. O sea, estamos viviendo momentos sumamente complejos en todos los sentidos. Y a mí más que nada, y un poco lo que estoy trabajando en el libro es, tenemos que dar un paso más allá en la parte científica, ¿sabes? Nos estamos quedando cortos. La física que sabemos, las matemáticas que sabemos, la ingeniería que sabemos, la sociología que sabemos, el arte que nos gusta, todo tiene que evolucionar porque no vamos por buen camino. Como que todo el mundo está muy caótico, muy convulsionado, y yo creo que más que nada la ciencia ahorita es fundamental. Y dentro de los dominios científicos, por alguna razón u otra, también en diferentes etapas la ciencia ha tenido impulsos, ciertos ámbitos de la ciencia ha tenido impulsos en unas épocas o en otras, ¿no, Yosu? Y en particular la geografía, o sea, el contemplar la dimensión espacial o la dimensión espacio-temporal desde el dominio geográfico y, digamos, pensándolo desde la sociedad, desde el territorio, ¿no? Porque en México
Yo pienso que la administración pública sí ha emergido mucho la parte territorial, pero también en el mundo se ha convertido en un elemento central. O sea, el descubrimiento del GPS el siglo pasado, el poder saber de localizarnos de una manera tan rápida, ¿no? Y tan expedita y tan eficaz y todo, pues ha cambiado el mundo. Y esto que estamos hablando de la cibercartografía, el cambio de paradigma de la cartografía, la emergencia de sistemas de información, pues ahí están, pero de repente los sistemas de información geográfica se vuelven fundamentales. Y después, pues todos estos satélites que tenemos alrededor y que están capturando todas estas imágenes de satélite en tiempo real y cada vez las procesamos más rápido, ¿no? Y luego que necesitamos también más precisión métrica para poder trabajar, ¿no? En procesos cartográficos, de delimitación de fronteras, de infraestructura básica. Entonces, pues necesitamos la geodesia y la fotogrametría. Entonces, pero no es solo México, sino es por lo menos todo el mundo occidental. Y hemos tenido contacto también con colegas chinos desde hace muchos años que fuimos a una reunión de la Asociación Cartográfica Internacional y nos invitaron a una de sus instalaciones y ahora tenemos otra vez contacto con ellos. Para ellos también es muy evidente que el espacio, tiempo y el territorio, lo geográfico, está sobre la mesa. Tanto en términos de conocimiento como en términos tecnológicos. Ahora, yo pienso que lo que nos está arrastrando a nosotros ahorita en este momento a nivel mundial, porque no es solo México, es la tecnología. O sea, la tecnología está avanzando mucho más rápido que el conocimiento. O sea, yo luego les digo que no me gusta hacer esa comparación, pero es una realidad. Einstein en 1905, ¿no? Empieza a trabajar y tiene todos sus resultados de la teoría de la relatividad, que después van a irse hacia el proyecto Manhattan, que es una parte tecnológica muy importante, ¿no? que ha tenido un gran impacto en el mundo, pero en la geomática fue al revés. En la geomática, como empezó a emerger más la tecnología primero, después la integración de todas esas tecnologías, y ahora estamos los científicos tratando de dar los marcos teóricos, ¿sabes? La tecnología nos está ganando. Entonces, y también el hecho de que el Centro Geo no está aquí aislado. O sea, el Centro Geo es parte de toda una escuela científica en el mundo y eso a mí me parece que es muy importante. Y es muy evidente cuando nuestros científicos publican a nivel internacional. O sea, ¿por qué publican a nivel internacional? Pues están haciendo conocimiento relevante, por eso les aceptan los artículos. Entonces, Centro Geo no es parte de toda una red científica. Incluso ahora también con los chinos, ¿sabes? Que los chinos están publicando mucho en el occidente, pero pues con Europa occidental, con Europa oriental, con Estados Unidos, con Canadá, con América Latina. O sea, el Centro Geo es parte de toda una red científica, de toda una escuela, de toda una manera de abordar la geografía, ¿no? Que es el análisis espacial para nosotros. Y que lo acompaña sin lugar a dudas las ciencias de información geográfica, ¿no? Entonces, de lo que te estoy diciendo, yo creo que nosotros somos una esperanza para el mundo, para México y para el mundo, de que podamos dar esos pasos, porque nosotros hemos tenido impacto, ¿estás de acuerdo? No solamente en la parte, digamos, más ingenieril, sino hemos tenido impacto, el proyecto que trabajé yo con José Moreno y con Manuel Herrero y yo, todo un grupo en la parte electoral, el haber logrado resolver el efecto salamandra, o sea, el gerrymandering en las elecciones en México, o sea, como que no se le da relevancia, pero es súper importante. Claro. O sea, la última elección que tuvimos, si hubiéramos tenido el efecto salamandra, podía haber habido fraudes. Pero el hecho de que lo hubiéramos puesto sobre la mesa y que a través del análisis espacial se haya resuelto en el país y que se sigue utilizando el análisis espacial para hacer redistritaciones y que en Estados Unidos no lo han podido resolver. O sea, como que esa cosa que tenemos ahora en el gobierno mexicano desde la administración pasada, que a mí me gusta mucho, de ponernos sobre la mesa. O sea, acuérdense quiénes somos. Acuérdense que tenemos una cultura ancestral. Acuérdense que hemos hecho aportaciones muy importantes, ¿no? Porque efectivamente cuando ha habido imperios, y tú lo sabes, pues ellos tratan siempre de darte el manotazo en la mesa, de la supremacía, pero no es así.
siempre cuando fue el Imperio Romano o el egipcio, siempre los otros pueblos, ¿no? O las otras naciones siempre estaban colaborando. Sin ellos tampoco hubieran existido esos imperios, ¿no? Entonces nosotros los mexicanos, yo creo que ahorita estamos avanzando de manera muy rápida, nos estamos posicionando en el mundo de manera muy efectiva. Digo, a mí, no sé tú, pero yo de repente veo uno en YouTube y antes ni se acordaban de nosotros y ahora cada rato hacen entrevistas de México, ¿no? Dicen, entonces, en México tal cosa o tal otra. Y desde la administración pasada, digo, a mí sí se me quedó grabado porque, aunque digo, yo no veía las mañaneras todos los días, pero de repente sí prende uno la tele o lo está viendo alguien más que está con uno, y de repente le pesqué a López Obrador que dijo, menos escritorio y más territorio. Y a mí eso me pareció muy importante, porque si no, o sea, si tú estás en el gobierno, tú lo sabes, y si te quedas totalmente anclado en tu oficina y totalmente anclado en todo el entrelazado, ¿cómo se dice? Tú decías, todo el muégano, decías, los burocrático, o sea, un poco te separas de tu realidad, ¿sabes? No conoces tu país. O sea, necesitas salir a tu país, necesitas viajar, necesitas conocerlo, hablar con la gente. Tú lo sabes más que nadie. Yo sé que tú tienes un arte en eso. Entonces, el territorio se ha vuelto muy importante. Y en esta nueva administración, pues con Claudia, siendo una científica y que ha trabajado con Centro Geo, y que sabe y que conoce de nuestro tema, pues a mí me parece que las oportunidades que va a tener el Centro Geo son magníficas. Claro, también retos, porque cuando te llega a la sociedad y te hace un planteamiento, normalmente son problemas sumamente complejos. Por eso un centro de investigación sí tiene la posibilidad, no de hacer la talacha, sino de entender alguna problemática y hacer generación de conocimiento que puede hacer una aportación científica, pero al mismo tiempo tener un impacto en la sociedad. Y eso yo creo que es lo que nos define al Centro Geo, ¿sabes? Y me parece que no cualquiera ha aprendido a hacerlo, y eso es algo que nosotros hemos aprendido en estos más de 25 años. Entonces, si tú me preguntas cuál es el futuro, yo digo que toda la esperanza somos, pero también un reto muy grande, ¿sabes? Un reto muy, muy grande, por también seguir avanzando. No puedo dejar de decir que estamos trabajando con Ceci Gutiérrez, que ella ha impulsado mucho la educación a distancia. Ahora estamos trabajando una unidad de formación continua y capacitación. Digamos que ya no es posgrado, pero también la sociedad lo necesita. La sociedad también necesita que los estés actualizando a formación continua, y también necesitas como técnicos y tecnólogos, no nada más necesitas doctores y maestros. Entonces estamos trabajando sobre eso, y yo espero que con el gran esfuerzo que ellos hicieron en esta última década, que ha sido muy bueno, la verdad, trabajo excelente, podamos ampliarlo un poco más y que nos vayamos más hacia el tema educativo en otros ámbitos, ¿no? Entonces yo pienso que allí hay una demanda muy grande, ¿eh? La gente quiere saber, quiere conocer, ¿no? Y los mexicanos, no sé si todos, pero los mexicanos nos encanta, ¿verdad? Sí. Aprender. Pues siempre queremos aprender. Nos das muchas esperanzas para el trabajo que se tiene que hacer. Quizá nada más, yo creo que con esto podemos dar por concluido, a menos que tú quisieras agregar algo más. Agradecerles a los compañeros que nos permitieron platicar. Sí, qué bueno. Podemos volver a platicar otra vez si nos vuelven a grabar. Esperamos que hayan disfrutado de este gran episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales del área de formación a distancia para estar enterados de nuestra oferta académica, eventos, promociones y nuevos lanzamientos. Los esperamos en la próxima emisión.